Lee. Ahí comenzamos a grabar. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a esperar un poquito a que se vayan conectando, porque obviamente que todavía han salido de clases, entonces es pertinente esperar un poquito. Vamos a hacer el repaso. Lamentablemente, bueno, no sé si hay gente nueva, pero hoy es la última clase del módulo de Historia y Política Económica. Lo presento de nuevo por si hay alguien nuevo. Soy la profesora Elba Romero, profesora en Historia, egresada de la Facultad de Humanidades UNE y abogada, egresada de la prestigiosa Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, donde ustedes ya les digo que van a ingresar. A lo largo de todas estas clases que venimos dando, fuimos desarrollando técnicas de estudio que les llevó a... ¿Se escucha muy poco? Bueno, voy a poner el micrófono más fuerte. A ver ahí. Ahí está el máximo. Estoy hablando, sí, muy despacio. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan bien? ¿El resto me escucha? Bien, sí, dicen. Bueno, lamentablemente hoy va a ser la última clase que voy a estar acompañándolos. Eh, Tienen que colocarse auriculares, como dice ahí el compañero, el señor Jonathan, gracias. Vamos a repasar un poquito la presidencia de Menem, ¿sí? Igual cerrar algunos aspectos, la ley Muchi, por ejemplo. Esta última clase se va a estructurar así. Vamos a repasar un poco la política de la presidencia de Menem, que la clase pasada habíamos quedado ahí. Lo muy bueno y lo productivo que fue de este cursillo fue que pudieron organizar técnicas de estudio eficiente como las cronologías y además, ya respondo las preguntas, lo muy bueno fue que elaboraron las cronologías y las cronologías que me mandaron se me pueden, como yo estoy con mucho trabajo, por ahí los WhatsApp me quedan muy abajo. He corregido cronologías excelentes, así que estoy muy contenta porque la cronología que ustedes van haciendo de cada parte del texto, con las técnicas de estudio que vimos en la primera clase, que les invito a todos que vayan a ver, les ayuda a ver lo más importante que se puede preguntar en historia y lo que no se puede preguntar en historia, porque eso es lo que por ahí les cuesta dilucidar a cada uno, porque la historia tiene un lenguaje que es muy cotidiano y muy usual. Entonces, si por ahí yo no les corregí la cronología, vuelvan a hablarme, porque como estoy con mucho trabajo, por ahí los WhatsApp me quedan abajo. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, le quiero felicitar a todos porque de todas las cronologías que he corregido han sido excelentes y esas cronologías que van armando es lo que le va a ayudar para que ustedes sepan lo más importante y lo menos importante del cuadernillo y les va a ayudar a poder estudiar. Yo sé que el cuadernillo es repetitivo, o sea, hay autores que repiten mucho el contenido y me han preguntado eso. Y bueno, una vez que ustedes hacen la cronología de un autor, pasan al siguiente autor y lo mejor es ir comparando e ir viendo si vuelve a repetir o qué dice un autor, qué dice el otro, pero generalmente se repite porque la historia es siempre la misma, ¿no? Cada autor hace sus reflexiones. Bueno, esta última clase, veo que se siguen sumando. En esta última clase lo que vamos a hacer es vamos a esperar hasta vamos a esperar 10 minutitos más para que se sigan sumando. Avísenle a sus compañeros que vamos a hacer un simulacro de lo que de una evaluación de la parte de historia, del módulo de historia, y va a contar de 30 a 40 minutos que le voy a dar para que puedan responder las preguntas. Y después vamos a hacer una apuesta en común de si respondieron bien las preguntas o no. Esa va a ser la segunda parte de esta clase. La primera parte vamos a ver un poco el gobierno de Menem y vamos a ver unas cuestiones que quedaron planteadas en la última clase. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el contexto histórico, hay algo que quedó pendiente que quiero explicar un poco el tema de una cuestión de la reorganización sindical, una cuestión que quiero terminar de explicar. Últimas consideraciones que quiero decirles.
es que tengan en cuenta la sucesión de los ministros, tengan en cuenta los porcentajes de inflación, hay que tener en cuenta en la historia las leyes, ¿sí? Hay que tener en cuenta los planes, hay que tener en cuenta los objetivos que cada política económica de cada presidente se va a dar. Ustedes vieron que lo que fue Alfonsín, por un lado, va a haber un retroceso con Menem, ¿sí? Ya hablamos un poco del tema de la política de indultos, que este indulto que produjo Menem fue un retroceso con todo el gran proceso que vino desarrollando Alfonsín. Entonces ustedes tienen que ir comparando las dos presidencias cuando tienen su cronología armada. Pero si ustedes se dan cuenta, la cronología le resume todo y es genial y pueden ir comparando una presidencia con la otra. Hay algo que me quedó pendiente que voy a compartir y voy a explicar. No sé si tienen habilitados los micrófonos para hablar o creo que les habilitaron. No sé si le habilitaron los micrófonos para hablar. ¿Hola? ¿Tienen habilitados los micrófonos para hablar? Hola, Listo. mi profe. Perfecto. Vamos a repasar un poco la última parte de lo que tiene que ver con la presidencia, una ley que quiero explicarles y unas cuestiones últimas que vamos a ver con respecto a la presidencia de Menem, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso. Ustedes acuérdense, vamos a empezar por acá. Esperen, voy a compartir el PowerPoint. Bien, espérenme que estoy por compartir. Bien, bien. Bueno, nosotros habíamos quedado acá, ¿recuerdan? Recuerdan que Alfonsín hizo un gran proceso. En 1983 creó la CONADEP. Eso fue un gran proceso, un gran avance en la política de derechos humanos, que terminó con el informe Nunca Más, ¿sí? Se emite un programa por televisión, que esto pueden encontrar en el canal Encuentro la parte del programa, donde Ernesto Sábato le entrega a Alfonsín el informe Nunca Más y habla de lo que significó todas estas investigaciones que se realizaron. Ahora ustedes tienen que ponerse a pensar que esto fue un gran logro en la política de derecho internacional de derechos humanos por parte de Argentina. Sin embargo, Menem después va a generar una serie de indultos y esto va a ser un retroceso. Quiero que anoten eso porque es muy importante. Para que no, y ahí van diferenciando justamente de una ficha temática donde pueden poner las decisiones de la presidencia de Menem, las decisiones de la presidencia de Alfonsín, van comparando una presidencia con otra. Bien, ahí justamente hablamos de que Alfonsín en sus últimas partes, en sus últimos años, ya antes del Pacto de Olivos, el Pacto de Olivos, ¿qué significaba? Acuérdense que el Pacto de Olivos fue un traspaso pacífico de una presidencia a otra. ¿Está? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque el Pacto de Olivos me va a llevar a otro periodo de transición política y va a hacer reformas muy importantes en Argentina. Entre ellas, esto también tiene que ver, acá se suma la política con la política internacional. Por un lado tenemos el traspaso pacífico de lo que es la presidencia de Alfonsín a la presidencia de Menem, y esto nos va a llevar a acortar la presidencia, a poner un determinado número de años y a posibilitar la reelección, el balotaje. Desde el punto de vista político incorpora muchos institutos en la Constitución Nacional y desde el punto de vista de lo que sería el derecho internacional o derechos humanos tenemos un nuevo artículo 75, inciso 22, el glorioso nuevo artículo 75, inciso 22, que va a elevar a 2 declaraciones y 9 instrumentos internacionales de derechos humanos, que esto es siempre algo que interesa mucho a la historia, sobre todo a la parte que tiene el otro módulo de derechos humanos. Creo que ya saben
el nuevo artículo 75 del inciso 22 eleva jerarquía constitucional a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, los dos pactos de 1966, el Pacto Nacional de Derecho Civil y Político, y su protocolo facultativo, el Pacto Nacional de Derecho Económico, Social y Culturales, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, vayan anotando todo eso, la Convención de la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, ¿sí? Y la Convención contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos, degradantes, y la Convención de los Derechos del Niño, las cuales en las condiciones de su vigencia adquieren jerarquía constitucional. ¿Está? Bien. Ese no adquiere jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. La última parte del artículo 75, inciso 22, establece la mayoría que se necesita para incorporar otros instrumentos de derechos humanos. Pueden apagar las cámaras, no hay problema. Pero sí anoten esto que es muy importante, la mayoría es las 2/3 partes de ambas cámaras, de los presentes de ambas cámaras. Bien. Tenemos otra cuestión importante, el problema de la inflación, las nuevas estrategias que vimos nosotros, la nueva necesidad de aliarse. Alfonsín, surge la Junta Coordinadora Nacional, encabezada por Enrique Nocilia, eso tienen que anotarlo, y acá hay como ya Alfonsín comienza a perder su carisma, ¿sí? Comienza a perder, ciertamente, comienza a ser desplazado de la política. Esto es lo que acá les anoto. Apagan los micrófonos, por favor, porque estamos grabando la clase. Es desplazado por el movimiento Renovación y Cambio. Y tenemos la iniciativa justamente de la coordinadora de 1987. Acá tenemos un ministro de Trabajo muy conocido, Carlos Alderete, que va a ser uno de los dirigentes del gremio Luz y Fuerza, que integraba el grupo Los 15 de los sindicalistas, que era una gran oposición que tenía Alfonsín. Bien, esto también es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. La reacción de la CGT y las 62 organizaciones, primero fue dirigida por qué sindicalista, por Lorenzo Miguel, luego aparece Saúl Ubaldini. Esto es importante que tengan en cuenta, porque los líderes sindicalistas también es muy importante para la historia, porque fueron una cuestión bastante, si se quiere decir, dificultosa de llevar para Alfonsín los sindicalistas, ¿sí? Bueno, Saúl Ubaldini, el que termina unificando la CGT, la Confederación General del Trabajo, se alía con Antonio Cafiero, que era uno del líder del movimiento renovador, obviamente, en el peronismo, que era candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1987. Y mientras ocurría todo esto, que ya es como el ocaso de Alfonsín, nosotros que tenemos el peronismo. El peronismo comienza a reorganizarse. Dentro de lo que sería el peronismo, más ya después llamado justicialismo, comienza a reorganizarse como una oposición y comienza a recuperar, digamos que, protagonismo en los partidos políticos. Y la pregunta ¿es una nueva alternativa de poder? Comienza a surgir una figura carismática que va a ser Carlos Saúl Menem desde lo que sería el peronismo. ¿Es una nueva alternativa de poder? Sí. Justamente nosotros vamos a ver, yo quiero que ustedes entiendan, porque estos dos partidos fueron a lo largo de la historia antagónicos, o sea, el radicalismo y el peronismo son partidos a lo largo de la historia antagónicos, que de alguna manera van a llegar a ser una alianza pacífica en la Quinta de Olivos, con el Pacto de Olivos, y van a plantear una serie de cambios que va a permitir la sucesión de Alfonsín por Menem de manera pacífica, porque nadie quería que vuelva, o sea, que vuelva la democracia entrecortada. Nadie quería que volvamos, que los militares vuelvan al poder. ¿Alguien quería que los militares vuelvan al poder? Ya nadie quería saber nada con los militares. El pueblo exigía respuestas. El pueblo había visto los informes de Nunca Más. El pueblo estaba bastante decepcionado con Alfonsín. Si ustedes se ponen a mirar y hacemos una mirada retrospectiva, o sea, si vamos para atrás y miramos lo que fue toda la política de Alfonsín,
Alfonsín tuvo un gran avance en la política de derechos humanos. Logró jugar las juntas militares en 1985, pero después logró el informe de Nunca Más, ¿sí? Pero después el propio Alfonsín hace una política de retroceso con la ley de audiencia de vida y punto final. ¿Es así o no? Sí, es así. Entonces ustedes dirán, ¿por qué es que Alfonsín cambia de parecer? ¿Por qué primero empezó con una política de despolitización a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Armada en general? Obviamente tuvo bastantes levantamientos, que eso también le interesa mucho la historia, los levantamientos que tuvo por parte de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Entonces Alfonsín no sabía más qué hacer prácticamente con la cuestión militar, ¿sí? Entonces hay como un retroceso en la política de derechos humanos y ahí es donde vemos la ley de audiencia de vida y punto final que tienen que causar. La ley de punto final y la ley de audiencia de vida es como un retroceso en la política de Alfonsín. Pero Alfonsín tuvo la cuestión sindical y la cuestión militar fue muy difícil de llevar a cabo para manejar justamente por parte de Alfonsín. Bien, acá vemos un poco el plan austral. Ustedes saben que el plan austral fracasa. Acá, Profe, ¿puedo hacer una pregunta? sí. ¿Puede repetir por qué la ley de nunca más fue un fracaso? ¿Por qué fue un fracaso la ley? O sea, no es que fue un fracaso, de hecho fue un resultado, fue un gran avance de lo que fue el reconocimiento de los derechos humanos, pero todo lo que quedó ahí, ¿qué pasó después? ¿Quién recuerda qué pasa Eh, después? m- si mal no estoy, Menem había derogado bueno, Claro, pero antes En de el pasar, gobierno de Menem se deroga la ley. claro, entonces ahí qué pasa. Antes de pasar a la presidencia de Menem, ya tenemos un pequeño retroceso. O sea, tenemos un informe, tenemos todo el documentado, y sin embargo, ¿qué hace Alfonsín? Establece una especie de ley de obediencia de vida, que establece como una serie de grados de obediencia, y después establece un plazo para las demandas. Entonces pónganse a pensar, ¿no hay un retroceso? No es como que hizo una cosa y después retrocedió un poco. ¿Pero por qué? Porque tuvo una serie de levantamientos, ¿sí? Militares que no querían ser juzgados. Después le pregunto, ¿qué pasa con los que son juzgados en el gobierno de Alfonsín? ¿Cuándo van a ser perdonados? ¿No fue un retroceso lo que pasa después con Carlos Saúl Menem? ¿No tenemos un gran retroceso en la política de derechos humanos en la Argentina con la presidencia de Carlos Saúl Menem? Que lo vimos en el documental la clase pasada. ¿No hay un retroceso, no? 5 años después se le indulta. Claro, entonces hay un retroceso, ¿no? Sí, Hay un retroceso y que la sociedad obviamente no lograba entender, pero como nosotros vimos, fue una cuestión para la paz social, que lo llamaba así Carlos Saúl Menem. Entonces era necesario, para la mirada de Carlos Saúl Menem, era necesario tratar de manejar a los militares para que terminen un poco con los levantamientos militares. Pero ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con los familiares? Los micrófonos, por favor, porque estamos grabando la clase. ¿Qué pasa con la sociedad? Los micrófonos pueden... ¿Sí? Si alguien quiere participar, me avisa. Pero cuando estoy hablando, se pueden apagar los micrófonos porque estamos grabando la clase. Obviamente, ¿qué pasa con la sociedad que quería resultados? ¿Qué pasa con las organizaciones nacionales, las ONG? El Comité de Derechos Humanos tiene en mira, el Comité que del Pacto Nacional de Derechos Económicos, del Pacto Nacional de Derechos Civil y Político, perdón, los comités están mirando, ya le dije que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino en 1973. En los micrófonos, chicos, por favor, porque estamos grabando la clase. Galaxia 20, el micrófono, por favor. Bien, estamos grabando la clase, entonces por eso necesito que los micrófonos tengan en cuenta, por favor, porque estamos grabando la clase. Entonces, obviamente el Comité del Pacto Nacional de Derechos Civil y Político va a tener en cuenta que esto es un gran retroceso que tenemos en la política de derechos humanos. ¿Está? Y luego con la presidencia de Alfonsín, luego con la presidencia de Menem, que tenemos el indulto. Entonces, ¿qué pasa con la política de derechos humanos? Hay un gran retroceso en la presidencia de Menem.
Ahora si vamos al aspecto político, vamos a hacer un pequeño repaso porque esto es importante. Acuérdense que el Plan Austral, en una primera parte, tiene ciertamente un programa tiene ciertamente un aspecto positivo, después viene con el tema de que fracasa el Plan Austral, pero se cambia la moneda del peso argentino al austral. Acuérdense más o menos en la fecha, es importante que se ubiquen, ¿sí? Después el austral termina evaluándose frente al dólar y tenemos la gran hiperinflación del 1989, con la que va a asumir Carlos Saúl Menem. Aumentan los impuestos, reaparece la inflación, el control de precios. Ya les había comentado que la política de privatizaciones que tiene Menem, de alguna manera ya la tuvo Alfonsín. Fíjense acá, les puse que en el 86 ya Alfonsín lanza un programa de privatizaciones para solucionar el problema del déficit fiscal. ¿Qué empresas él apuntaba a privatizar? Somisa, las empresas petroquímicas, por favor tengan en cuenta esto, figuran como las económicas, la configuran como las principales. Esto es durante la época del ministro de Economía Zurrubile, que dice que la crisis económica del Estado estaba cargada de funciones. El mundo estaba aislado y ya Alfonsín pensaba en las privatizaciones antes que Menem. ¿Qué propuesta tiene el ministro de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno? Anoten también eso. La venta de aerolíneas argentinas y Entel era un proyecto que este ministro denominaba como el programa de Julio. Eso también es importante que tengan en cuenta como política económica de fines ya del gobierno Alfonsín. Es muy importante que tengan en cuenta eso porque la mayoría piensa que Menem era el que empezó con las ideas de las privatizaciones. Lo que pasó con Alfonsín es que no tuvo el apoyo del Congreso. Acá tenemos que el apoyo del sector empresarial, como les dije. En un primer momento, el Plan Austral quiso reducir el déficit y la inflación. Se trataba de disminuir la influencia del Estado en la economía. Fíjense que tuvo una oposición porque aumentaron los impuestos. Esto es muy importante que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque se necesitaba reducir el gasto público, equilibrar un poco el presupuesto público, aumentar ingresos. Este programa que lanza Alfonsín de privatizaciones, esto divide al radicalismo, ¿sí? Están entre los políticos que van en contra de la idea de privatizaciones y los que están a favor de las privatizaciones. Esto quiero que sepan porque es muy importante saber. Y el sector empresarial, más o menos, obviamente sabemos que se oponía a privatizar las empresas públicas, el sector empresarial, y porque decían que básicamente era un acuerdo con inversión extranjera, y ustedes saben que acá vienen las inversiones extranjeras, y qué iba a pasar con los trabajadores. ¿Está? Entonces, obviamente que todo lo que fue los sindicalistas y la CGT se oponían a la privatización. Luego tenemos los resultados económicos y sociales del Plan Austral. Acá les puse bien establecido cuáles fueron los resultados del Plan Austral. Se oponieron a la política económica del gobierno radical. Después tenemos la Unión Industrial, hace una propuesta. La Sociedad Rural Argentina son dos entidades que tienen que tener en cuenta ustedes en su cronología. Por un lado, la UIA, la Unión Industrial, la SRA, que es la Sociedad Rural Argentina, y la oposición sindical, como les dije, a la privatización de las empresas. Los salarios se congelan, la CGT se unifica, ¿al mando de quién? De Saúl Gualtini. Eso no pueden olvidarse nunca y tiene que estar en su cronología. Cuando se dio el primer paro de la CGT, el 2 de septiembre de 1984, cuánto aumenta la inflación en 1986 y cuáles fueron los resultados del Plan Austral. Luego del Plan Austral, ¿qué plan tenemos? Justamente no voy a pasar después del Plan Austral, ¿qué Buenas, otro plan profe. tenemos? Tenemos El plan primavera. exactamente, el Plan Primavera. Muy bien. Eso también tienen que tener en cuenta las fechas de todos los planes. ¿Cuál es el objetivo de este Plan Primavera? Acordar con la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio, que de alguna manera excluía al campo, apertura de la economía, que esto lo va a hacer, luego lo va a tomar un poco también la política económica de Menem, controlar el gasto público, o sea, el gasto del Estado, ¿sí? Para reducir el déficit fiscal. Acuérdense que el déficit fiscal es cuando gastamos más de lo que tenemos como ingreso. También apuntaba a las privatizaciones estatales, pero siempre la CGT y los sindicales van a estar en contra de las privatizaciones.
y frenaba la suba de precios, quería reducir también el impuesto al IVA del 18 al 15%. Bien, el histórico juicio de las juntas militares, yo quiero que sepan que nosotros, por otro lado, lo hicimos, fue el primer antecedente en América Latina. Luego la democracia argentina juzgó con instrumento legal a los responsables de lo que fue la dictadura del 76, pero Chile, Uruguay y Brasil adoptaron soluciones diferentes. ¿Y quién demostró? Nosotros juzgamos a todos los, o sea, el juzgamiento a los golpes del Estado de Derecho y el autoritarismo militar. Nosotros fuimos los que tuvimos, el juzgamiento, fuimos los únicos en América Latina que dimos un paso adelante con respecto a juzgar a los militares por los delitos de lesa humanidad, que está prohibido por las normas de Ius Cogens o de Ius Cogens del derecho internacional de derechos humanos, que son normas imperativas. Son delitos contra la humanidad que están prohibidos. Y que nosotros fuimos el primer antecedente en América Latina que juzga a los militares, pero luego en la política de Saúl Menem se produce un retroceso 5 años después. Bien, ¿qué pasaba con la sociedad civil? Ustedes pónganse a pensar que la sociedad civil estaba un poco perdida. Primero se juzgaba, después salía una ley de obediencia debida que establecía grados de juzgamiento, después viene Menem, se produce un indulto. Bueno, antes de llegar a Menem, tenemos los levantamientos del sector militar. Obviamente la sociedad no quería que los militares volvieran a levantarse. Yo les pregunto, ¿la sociedad no habrá estado cansado del levantamiento militar? Nadie quería volver a un golpe de Estado. Pónganse en ese contexto histórico. ¿Qué iba a pedir? Las manifestaciones sociales fueron aumentando. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo pedían la defensa, pedían la continuidad. Obviamente, pedimos la continuidad de los juicios, ¿o no? ¿Ustedes no van a hacer lo mismo? O sea, ¿por qué tenemos que poner un plazo a las demandas? ¿Sí? ¿Por qué la ley de punto final? La sociedad estaba pidiendo la continuidad de los juicios y que se aplique la condena. ¿A quién? A los culpables, que se continúe con la investigación. ¿Por qué vamos a frenar este proceso de investigación? Tienen que ser sancionados los culpables. La reacción de la sociedad frente a la ley de audiencia y punto final fue un impacto muy negativo y quedó en toda la conciencia argentina que los ciudadanos que habían depositado su confianza en el Estado democrático, en el Estado de Derecho, en Alfonsín, quedan defraudados. ¿Está? Eso es muy importante que tengan en cuenta. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero preguntar, ¿qué ley tuvimos nosotros que trató de reorganizar a los sindicalistas o de alguna manera trató de reorganizar el sector sindical? ¿Alguien tiene idea? Los micrófonos. ¿Cómo se llamaba esa ley? La ley que tenía el nombre del ministro de Trabajo. Ahí está, muy bien. La ley Muchi. Vamos a hablar un poco de eso. Eso es importante. Hay que tener en cuenta en la historia. La reorganización del movimiento obrero, la ley Muchi, es muy importante que tengan en cuenta, lleva el nombre del Ministerio de Trabajo, del Ministro de Trabajo. Es muy importante tener en cuenta que tenía todo lo que la finalidad era reorganizar a los sindicalistas, que bueno, después terminan unificándose bajo Saúl Ubaldini. Bien. ¿Qué antecedentes podemos decir de la ley Muchi? De alguna manera se quería reorganizar, se quería sindicalizar al movimiento obrero, se le tenía como un enemigo del Estado, como una especie de conflicto que generaba el Estado durante el proceso de reorganización nacional. Acuérdense que fue el enemigo del Estado el movimiento obrero. El proceso de organización nacional, si nosotros nos ponemos a hacer una mirada de todo lo que son el movimiento sindicalista, ya el proceso de organización nacional del 76, se prohibieron varios derechos, entre ellos el derecho a huelga, se prohibió toda la actividad sindical. Entonces era obvio que cuando volvía la democracia, los sindicalistas iban a querer ejercer su derecho como toda la sociedad, ¿no? Bien. Ahí tienen bien establecido que ya en la época de la dictadura militar, ¿qué sucedía con los sindicales? La CGT era ilegal, organizaciones en esa época que estaban así divididas, era ilegal.
Se reforma la ley de contrato de trabajo, se anulan todos los convenios colectivos de trabajo, se establecía penas de prisión para quienes estaban en las huelgas, se establecía que los sindicatos debían reformar sus estatutos, esto era en la época de la dictadura militar. Antecedente sería, ¿no? Antes de esta ley de reorganización sindical. Luego tenemos la segunda parte, la ley Muchi, cuáles eran sus objetivos. Reordenamiento sindical, reestructurar las relaciones entre el movimiento obrero y el Estado. A la normalización de los sindicatos se pretendía volver a las elecciones dentro del sindicalismo, que las elecciones del sindicalismo fueran normales. Si los representantes gremiales pedían también el restablecimiento de las asociaciones profesionales, que esto fue derogado por la reorganización nacional. Bueno, el proyecto fue en el 84 de Antonio Mucci, recibió rechazo a la Cámara Alta por apenas un voto, y tenemos a Zapá que votó en contra, que pertenecía al Movimiento Popular de Neuquén, el MPN. Es muy importante que tengan en cuenta las siglas que significan. Bien, ahora vamos a un poco a la presidencia de Menem. ¿Cuáles son los antecedentes de la presidencia de Carlos Saúl Menem? Quiero que ustedes me cuenten cómo es el contexto social, el contexto económico que tenemos antes de que Carlos Saúl Menem asuma la presidencia. ¿Quién puede contarme cómo Se estaba da el una, país se da una hiperinflación y es por eso que él asume 6 meses antes del cargo, que anticipadamente? asume un 8 de julio de 1989. Claro, asume anticipadamente por esta cuestión de emergencia económica, ¿no? Que él después va a pedir poderes especiales por la emergencia que estábamos teniendo. Y desde el punto de vista social, si la señorita Nayara quiere decir algo. Hola, profesora, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo anotado 1989 como la crisis final del gobierno de Alfonsín y tengo anotado por meses, según creo que es Hugo Quiroga Si Hugo el Quiroga autor. explica muy bien. Claro, Tenga anotado enero tengo anotada una acción terrorista del movimiento Todos por la Patria, que fue un atentado a un grupo militar, la Tablada Buenos Aires, así lo tengo como muy por arriba, con un el saldo de levantamiento de 28 la tablada, muertos. muy importante tener en Claro. cuenta eso. Muy bien, señorita Nayara. Eso tiene todo en su cronología, perfecto. En febrero se pone fin al plan primavera y marca un colapso económico. Exacto. El 30 de marzo se renuncia Sorrubile Sorrubile, Sorrubile. Sorrubile, y le sucede, sería Carlos Pugliese y después Jesús Rodríguez. Fueron como Muy bien, todos seguidos. excelente, 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 me En encanta. mayo, el Ajá. 14 de mayo, las elecciones de Carlos Menem y Alfonsín renuncia y asume Carlos Menem después, el 8 de julio de 1989. Bien, ahí le puedes agregar el Pacto de Olivos, podrías agregarle Claro. lo que se organizó en el Pacto de Olivos, ahí le puedes agregar que se acortó el mandato presidencial, posibilitó la reelección Claro. de Menem, el balotaje, puedes agregar que se creó el gabinete, el jefe de gabinete, se creó lo que es la Auditoría General de la Nación, puedes agregar que surge el nuevo artículo 75, inciso 22, que va a elevar a jerarquía constitucional 2 declaraciones y 9 instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿No sería casualidad? ¿Eso es lo que le debía Menem a la sociedad o no? Pregunto. ¿Darle jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos no es una obligación que teníamos como Estado de Derecho? Les pregunto a todos. ¿No es una deuda que teníamos con la sociedad? Después de la audiencia de vida y punto final, claro, le debía eso a la sociedad. Exactamente. Y hoy tenemos en nuestro artículo 75, inciso 22, tenemos estos 2 instrumentos internacionales y 9 instrumentos internacionales que les dije, las 2 declaraciones y los 9 instrumentos internacionales de derechos humanos, que son elevados a jerarquía constitucional. Y esto es muy importante porque cambia toda la pirámide jurídica, ¿o no? Antes de la reforma 94, ¿quién estaba en la cima de la pirámide jurídica? Y acá le estoy dando un dato para Derecho 1 en primer año. ¿Cómo era la pirámide jurídica antes de la reforma del artículo 75, inciso 22, de la reforma de 1994? En la cúspide estaba la Constitución. Después de la reforma de 1994 va a estar la Constitución y
Los tratados internacionales de derechos humanos y de jerarquía Los comunitaria. tratados internacionales de derechos humanos, ojo con eso, porque los tratados internacionales de integración como el Mercosur no. Estamos hablando de que los tratados internacionales de derechos humanos, o mejor dicho, los tratados de derechos humanos, son lo que son elevados y equiparados a la jerarquía de la Constitución. Y eso es lo que van a estudiar ustedes como el bloque de constitucionalidad federal, ¿sí? Después, la nueva prelación va a quedar así. Tenemos el bloque constitucional federal, esto lo van a dar en Derecho 1, en Constitucional, en teoría y Poder Constitucional, que esto también le enseño a mis alumnos, esto lo van a ver luego de lo que tenemos el bloque constitucionalista federal, que tenemos la Constitución, y los instrumentos internacionales de derechos humanos vendrían los tratados de integración, los tratados con otros estados, los concordatos con la Santa Sede, que tienen jerarquía superior a las leyes del Congreso. Después tenemos, obviamente, el ordenamiento provincial, porque somos un Estado federal. Y al ser un Estado federal, ¿dónde está establecida la forma de gobierno? Acá yo les estoy ayudando también con segundo año. Forma de gobierno está establecida en el artículo 1 de la Constitución Nacional. ¿Qué forma de gobierno tenemos nosotros? Díganme bien. La forma de gobierno que Representativa. adopta la Argentina es, a ver, señor Cristian, Sí, está la forma de gobierno y la forma de ¿cómo es nuestra forma de gobierno? representativa Artículo republicana. 1 de la Constitución Nacional. Representativa, republicana y Federal. Pasa de federal. ser Muy bien. organización política. ¿Qué significa el federal? Tiene que ver con que las provincias mantienen su autonomía y Muy bien. O sea que reservan, tenemos, reservan ¿sí? sus derechos. O sea, algunas cosas, reservan todo y delegan algunas cosas, ¿no será? Todos los poderes delegados a la nación son de la nación. Tenemos un orden federal y un orden provincial. Y lo muy importante, artículo 5 y 123 de la Constitución Nacional. Cada provincia es autónoma, o sea que tiene cada provincia tiene su constitución provincial o no. O sea, sí. ¿Tiene su régimen de municipio o no? Pregunto. Sí. Tiene la educación, su organización de educación gratuita, la educación pública y gratuita en todos los niveles, pero acá tenemos lo que llamamos control de constitucionalidad. Acá esto ya es primer año, segundo año, que las constituciones provinciales tienen que adecuarse a lo que establece la Constitución Nacional, ¿sí? Este control de constitucionalidad es difuso y lo realiza el Poder Judicial junto con el control de convencionalidad. El control de convencionalidad es controlar que las leyes del Estado estén de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los demás Corpus Interamericano de Derechos Humanos. Esto lo van a ver más adelante, pero acá ya tienen un muy buen dato. Muy bien. Eso significa que cualquier juez puede hacer control de constitucionalidad ¿Cómo? de cualquier fuero. No escucho bien. Se escucha Cualquier cortado, juez señor puede Cristian. hacer el control de constitucionalidad. Los jueces deben hacer control de constitucionalidad, sí, de oficio. Lo deben hacer ellos mismos, en sus instancias, dentro de sus competencias. El control de constitucionalidad es difuso junto con el control de convencionalidad. Control de convencionalidad es por la Convención Americana o también llamado Pacto de San José de Costa Rica. ¿Sí? Bien, esto lo van a estudiar en primer y segundo año, pero pueden revisar esta clase porque les va a ayudar mucho. Este es el antecedente, entonces, social, político y económico. Tenemos una hiperinflación. El plan austral y el plan primavera fracasaron. Entonces, ¿quién asume? Anticipadamente, como muy bien lo dijo el señor Cristian, tenemos Carlos Saúl Menem, ¿sí? Entonces, a fines del 80 tenemos un derrumbe progresivo del Estado para gobernar en todos los frentes. Hay una explosión inflacionaria, como hablamos, entre mayo y agosto de 1989. Colapsa las finanzas públicas. La situación fiscal está totalmente deteriorada. Por otro lado, tenemos a la sociedad dividida. Y obviamente con el proyecto de privatizaciones que tenía Alfonsín, tenemos el apoyo económico de Alfonsín totalmente dividido dentro de lo que es el radicalismo. Alfonsín comienza a perder protagonismo y tenemos, que vimos en el documental, que aparece una figura muy carismática y emblemática, que es Carlos Saúl Menem, que es por parte del peronismo. Bien, inicia una serie de medidas políticas que lo que quería Carlos Saúl Menem, restablecer la autoridad del Estado, de alguna manera poder responder a la hiperinflación. Y Carlos Saúl Menem habla de una situación de ingobernabilidad. El país era ingobernable, entonces Carlos Saúl Menem lo que quería era llegar a un estado pacífico o de paz. Y para eso, ¿con qué sector tenía que lidiar, que era el que constantemente se le levantaba a Alfonsín? Con los militares.
Por eso es que vemos que establece el tema del indulto, que bueno, uno puede estar de acuerdo o no, y ya les digo que es un retroceso en la política de derechos humanos. Hace reformas estructurales, tenemos la convertibilidad como plan económico, la autonomía del Banco Central. 10 años después de la convertibilidad en la Argentina, recién se llega a eliminar la inflación. Hay un crecimiento económico en los últimos 70 años, aún después de la crisis que tuvieron los países latinoamericanos. Aumenta un poco la productividad, se da la apertura de economía, se modernizan diferentes sectores de la economía, hubo una revolución en las telecomunicaciones. Así a grandes rasgos. Argentina se encuentra en una de las economías, los principales logros de la convertibilidad nos lleva a que Argentina se encuentra entre las economías que comienzan a tener un poco del PDI, comienza a crecer, un crecimiento de productividad. Acuérdense que el PDI refleja lo que es la producción de bienes y servicios, y entre el periodo del 80 al 89 la productividad va a evolucionar en una tasa negativa. En la década del 90 ya tenemos un crecimiento de la productividad, perdón, que sería crecimiento de la productividad. De un 4% anual y aumento de inversión extranjera directa en mediados de la década del 90. Esta es la política económica que va a implementar Carlos Saúl Menem. Y también tenemos el efecto tequila. A ver, no voy a hablar de eso. ¿Quién me puede explicar qué fue el efecto tequila durante la presidencia? Eso también es muy importante apuntar durante la presidencia de quién tuvimos el efecto tequila. ¿Quién me puede contar qué fue el efecto tequila durante la presidencia de quién tuvimos y qué significaba, qué había pasado? ¿Alguien que pueda hablar y comentarme? Porque tienen que ser evaluados en 20 minutos. A ver quién quiere hablar y contar o leer su cronología. Tenía que ver con una crisis de financiamiento de las ¿Qué más? reservas internacionales, de la evaluación de la moneda. Bien. De hecho, lo que tenemos nosotros es devaluación del peso mexicano, es algo que ocurre en Latinoamérica, por eso se llama efecto tequila, ¿sí? En 1994. Y en Argentina no hubo fuga de capitales, no se perdió los depósitos bancarios, pero los depósitos del sistema financiero comenzaron a aumentar y se mantuvo durante la crisis. Y el efecto tequila entonces se llamaba así porque se da como una devaluación del peso mexicano y produce sus efectos en toda América Latina. Pero en Argentina no hubo una fuga de capitales, como ocurrió en México, no hubo pérdida de depósitos bancarios, todo lo que tenga que ver con el sistema financiero se incrementó, se mantuvo pero el flujo de todo lo que tiene que ver con inversiones extranjeras se mantuvieron durante la crisis. Lo que es inversión extranjera directa, llamado también por los economistas como IED. ¿Qué es la inversión extranjera directa? Argentina, la inversión extranjera directa es cuando justamente tenemos inversiones directas que vienen acá a la Argentina y esto es lo que da inicio al proceso de privatización de Carlos Saúl Menem. ¿Por qué proceso de privatización? ¿Qué se necesitaba? Se necesitaba aumentar el presupuesto del Estado, de hecho el presupuesto del Estado estaba en un déficit. Argentina construye con Menem una nueva realidad institucional y económica en un contexto internacional muy cambiante y de crisis. ¿Hubo cierta estabilidad política? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera con los indultos los militares dejaron de levantarse, pero Menem tenía una deuda con la sociedad. Hasta lo que fue mediado de la década del 90, Argentina recibe mucho un impulso, un flujo, y esto tienen que anotarlo, de inversiones extranjeras directas, que se va a transferir al aspecto de lo que es el ámbito de la economía, de todo lo tecnológico. La inversión extranjera ayuda a la reconversión industrial, a modernizar toda la parte de la industria. Sin embargo, aumenta mucho los flujos de capital extranjero en la Argentina con Menem, la inversión extranjera directa. Eso tienen que saberlo. Las filiales transnacionales impulsaron toda la adopción de tecnologías, fueron productos de escala que trataron de reactivar y modernizar la economía para aumentar la productividad.
Acuérdense que el antecedente de Menem era una disminución de la productividad. Entonces teníamos que aumentar la productividad. Bien. Los límites de la convertibilidad, el costo del capital, la dolarización, la convertibilidad logró resolver el problema del costo del capital. ¿Quién me puede decir? Estos son ejemplos de empresas transnacionales, por si no saben lo que son filiales transnacionales. ¿Quién me puede decir cuál fue el efecto del plan de la convertibilidad? Económicamente hablando, ¿cuáles fueron los efectos? Pudo, de alguna manera, en un primer periodo, controlar la inflación, el 1 a 1 en un primer periodo fue bueno, pero ¿qué pasó después? ¿Quién me puede contar? La instancia de evaluación del simulacro ya estamos por empezar en 5 minutos. Empezamos a la I30. ¿Cómo va a ser? Le comento que termino con lo que es, me comentan los efectos de la convertibilidad y les voy a poner unas preguntas que no tienen nada que ver con las preguntas del ingreso porque yo no estoy. ¿Qué pasa con las importaciones? Bueno, voy a explicar lo que sucede. Voy a responderle a Linda ahí que me preguntó cómo hacer la instancia ahora a las 1:30. Yo le doy 10 minutitos para que repasen le doy 5 minutos en realidad porque a las 21 ya cierra el Meet. Les doy 5 minutos para que repasen sus cronologías. Voy a poner después unas 6, 7 preguntas en pantalla que no tienen nada que ver con el ingreso, no tienen nada que ver, y les voy a dar 10 minutos para que lo puedan resolver y vamos a hacer una apuesta en común sobre cuáles son las preguntas correctas, las respuestas correctas y las respuestas incorrectas, por qué correctas y por qué incorrectas. ¿Está? Bien, para ir terminando ya y darle un tiempo a que repasen, la convertibilidad en un problema, en un primer instante se logró resolver el problema del costo del capital y en un primer periodo sí, pero en un segundo periodo nosotros vamos a ver que no, ¿sí? Dependía de los países, se produjo una crisis financiera internacional, hubo shock financieros internacional, el efecto tequila que generó justamente un efecto a nivel latinoamericano que generó un shock inflacionario. A largo plazo, la del plan de convertibilidad terminó fracasando a largo plazo con todos los objetivos que tenía. Bien, y por último le hice esta cronología que está muy buena. Del mes de julio la inflación supera el 200% mensual. En 1989, entre julio y diciembre de 1990, la inflación llega al 200% mensual. Por eso que en el 89 asume anticipadamente Carlos Menem. Fines del 90 tenemos el promedio mundial y menor a países como Alemania, el promedio de producción va a ser mundial y menor. Entre 1990 y 1998 el Producto Bruto Interno Argentino aumenta, eso es importante que sepan. Hay una tasa de crecimiento del 6,7% anual, pero tenemos los efectos de lo que sería el efecto tequila por la devaluación mexicana. Entre 1990 y 1998 las exportaciones creció un 8%, y entre 1990 y 1989 la producción fue ya decayendo a una tasa negativa. Y en el 90 tenemos lo que es un crecimiento de la productividad, un 4% anual acumulado, de lo que es el PBI, crecimiento de la productividad. Crece en la década del 90 de un 4% anual, no tanto, y obviamente a mediados de la década del 90 tenemos un aumento de inversión extranjera. Y en el 94 se comienza a ver el efecto tequila. Es muy importante que anoten la fecha y anoten cuándo se comenzó y en qué presidencia a ver los efectos de la devaluación del peso mexicano. Bueno, ahora le voy a dar 5 minutos para que repasen sus cronologías. A las a las y 40, sí, le doy 5 minutos para que repasen sus cronologías y hacemos el simulacro. ¿Les parece? ¿Se animan a responder las preguntas o no? ¿Se animan? Exactamente, terminamos con el corralito que tanto es lo que trascendió, que es lo que nos queda del plan de convertibilidad.
que es lo que justamente, si hacemos un paralelismo con ahora, no sé si ustedes vieron el debate presidencial que le decían al actual presidente, pero acordate lo que pasó con el plan de convertibilidad, que terminó con el corralito, ¿se acuerdan o no? El debate presidencial, ¿lo vieron? ¿Se acuerdan lo que pasó con el debate presidencial? ¿Se acuerdan esa parte donde tenemos al presidente actual con el anterior ministro de Economía que le dice, acordate lo que pasó con el plan de convertibilidad? ¿Se acuerdan o no? Sí, sí. Que le dijo, acordate que el plan de convertibilidad terminó con el corralito. ¿Se acuerdan esa parte del debate presidencial? Fíjense cómo podemos hacer un nexo entre la historia pasada y la historia actual, ¿sí? Eso es como una especie de, que lo dijo el anterior ministro de Economía, ¿sí? Que es el que termina, digamos, el que era el candidato a la presidencia, que le dice justamente a nuestro actual presidente que tenga un poco de cuidado con la dolarización, porque que recuerde en qué terminó el plan de convertibilidad. Fíjense que el plan de la convertibilidad quedó para la historia y terminó con el famoso corralito, pero obviamente es como una especie de comparación que hizo el ex presidente de Economía a lo que es nuestro actual presidente, ¿sí? Como queriendo desafiarle en el debate presidencial y diciéndole, acordate un poco de lo que pasó a lo largo de la historia, pero obviamente eso es un poco de, que tiene que ver con el juego político, ¿no? Depende de cómo uno lleva adelante la política económica, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que hace nuestro actual presidente con la política económica. No estoy haciendo política, solamente le estoy recordando como un ministro de Economía hace recordar al famoso corralito, que es lo que nos dejó la ley de convertibilidad. Bien, que no tiene nada que ver con lo que después haga el presidente ahora con la dolarización y todo eso. Vamos a ver qué medidas va a tomar y todo lo que va a tomar. Pero bueno, a nosotros nos interesa las medidas que va a tomar él. Vamos a ver qué efecto va a tener a largo plazo, mediano plazo. No podemos predecir nada porque cada presidente, ustedes van a ver, tiene su política económica diferente y no hay una continuidad entre uno y otro. Ustedes mismos lo pueden ver. De hecho, tenemos el primer gobierno que tenemos como el que tenemos ahora, que dejó atrás todo el populismo, los gobiernos populistas, y bueno, tenemos que ver los desafíos que le queda y que no tiene mucho apoyo en el Congreso. Pero a nosotros nos interesa la época de la presidencia de Menem y Carlos Saúl, que es por lo cual ustedes van a ser evaluados. Así que le doy 5 minutos para que repasen, después yo voy a poner unas preguntas acá al aire y les voy a dar 10 minutos para que resuelvan y hacemos la puesta en común. ¿Se animan o no? Y le digo por qué va a ser correcta o incorrecta las respuestas. No va a ser por un link, porque los links prefiero hacerlo acá en vivo. No va a ser por un link como los formularios y eso. Vamos a hacerlo. Mi metodología es otra. Mi metodología es la siguiente. Voy a poner en pantalla unas preguntas. Ustedes van a anotar la respuesta correcta. Le doy 10 minutos. Hacemos la puesta en común y le voy a decir por qué esta respuesta es correcta o incorrecta. ¿Les parece? Bien. Es diferente a los links porque prefiero darle como una retroalimentación, un feedback, para que ustedes vean por qué es correcta esta pregunta y por qué no es correcta esta, o hacerle una especie de evolución. Por eso no lo hago por link, lo vamos a hacer acá en vivo. Así que tienen hasta la I-40 para repasar. ¿Está? Se ponen a repasar sus cronologías hasta la I-40. Entonces voy a escribir en el chat, repaso hasta las 20:40. Bien, así que pueden comenzar a repasar y a las 40:40 pongo unas preguntas y las tienen que responder. Esas preguntas no tienen nada que ver, no van a ser preguntas del ingreso, no tienen nada que ver, yo no tengo nada que ver con el ingreso, recalco esto porque es importante, son preguntas para que ustedes repasen y hagan de cuenta que están por rendir y manejen un poco la emoción, la ansiedad. Así que ya en 20 minutos, ya en 5, ya a las 41 comienzan a rendir el módulo historia. Hagan de cuenta eso. Esta es una técnica didáctica muy buena. Ya están por rendir. Hagan de cuenta que ese va a ser su simulacro de evaluación. Esas van a ser las preguntas. Hagan de cuenta que están por rendir ahora. No van a hacer las preguntas, perdón, sino que hagan de cuenta que están por rendir ahora y manejen a ver cómo manejan las emociones, a ver cómo manejan la ansiedad. Pero ya les repito de nuevo, estas preguntas que yo les voy a mostrar no tienen nada que ver con las preguntas del ingreso, porque yo, ni los de franja, ni ninguno de los que dimos las clases tenemos que ver
con armar el ingreso, ¿sí? Nosotros no estamos en Profe, eso. Son solamente unas preguntas modelo que yo hice según yo como profesora de historia y abogada, ¿sí? profe, ¿qué tal? Disculpe, soy Angie. Sí. Las preguntas las va a hacer a través del Voy a chat, poner o acá, sea, no, acá nomás, pongo un PowerPoint con preguntas. acá en el chat. No, acá voy a compartir un PowerPoint con las preguntas. Y ustedes agarran una Perfecto. hoja y ponen pregunta 1, A, B o C. Pregunta 2, A, B o Ujú, C. Pregunta 3, A, B o C. Y perfecto. le doy 10 minutitos y hacemos una apuesta en común. ¿Está? Pero vuelvo a repetir, ¿eh? No se guíen por esas preguntas. Esas preguntas no tienen nada que ver con el ingreso. Yo no tengo nada que ver con la elaboración del ingreso, ni yo, ni Franja Morada, ni ninguno de los profesores. Vuelvo a repetir. Son preguntas que yo solamente las hice como profesora de historia y abogada y para que ustedes se pongan a prueba y manejen las emociones. Así que, Gracias. de nada. Así que les dejo para que repasen.
Bien, ahora sí, voy a compartir unas preguntas y a ver, voy a darles, como ya estamos ahí nomás, estoy hablando con los chicos de Franja, estamos a muy poco tiempo, así que les voy a les voy a compartir el simulacro. ¿Están todos? ¿Hola? ¿Me pueden Hola, responder? profesor. Profe, ¿Ya están listos? Bien. Bueno, empezamos. Lamentablemente le voy a tener que dar 10 minutos hasta, sí, de las 44, 10 minutos contados, porque tenemos que hacer la puesta en común y después a las 9 se me cierra el Zoom. Así que, bueno, vuelvo a hacer la aclaración, son preguntas mías, ¿sí? No tiene nada que ver con el ingreso, ahí ya hice la aclaración por chat. Yo no pertenezco a la facultad, no tengo nada que ver, eso corresponde, ni los pregunteros de Franja tampoco, el ingreso lo hacen las autoridades de la facultad. Estas son preguntas que yo las hice personalmente y la idea de esto es que ustedes gestionen sus emociones y hagan de cuenta de que ya están rindiendo. A ver cómo les va. Dejen mi mejor consideración, los tips es, dejen todo tipo de apunte de lado. No miren sus apuntes. Háganse su autoevaluación sin apunte, porque si no, no va a servir la dinámica. Así que les doy 10 minutos. Bien. Ahí tenemos el simulacro de evaluación, módulo Historia y Economía. Por favor, absoluto silencio. Ustedes dan de cuenta que ya están por rendir. Ahí les pongo en pantalla. Esperen un poquito. Comiencen a responder, por favor, ya. Ahí ya tienen la pregunta 1 a la pregunta 5. Tienen hasta la de 55. A ver si me queda 5 minutos para hacer la devolución. Comiencen a responder, por favor. Voy a contar acá de mi celular. 5 minutitos. Comiencen a responder en una hoja sin mirar los apuntes, por favor. No, ya le agrando. Pasa que si agrando no van a poder ver todas. Si está manejando un celular, se puede abrir, profe, y agrandar la Está página que bien. usted. Dejo ahí porque si no se nos ve la opción de la pregunta 5. Está corriendo el tiempo, chicos, ¿eh? Tienen los 3 minutos le queda. Piensen bien cada pregunta. Un tip que le voy a dar mientras van respondiendo para lo que es el múltiple choice. Siempre hay una pregunta que no es, siempre hay una que no es, siempre hay una que puede ser y siempre está la respuesta correcta. Ustedes háganse su autoevaluación. ¿Lo ven bien o no? Ahí se ve bien. Si tienen celular, lo agrandan. Pero se ve perfecto.
¿Terminaron? ¿Paso a la siguiente o no? ¿Me pueden decir, por favor? No, todavía no, Bien, profe, porque se mueve la pantalla. bien. Tranquilos nomás. Hay algunos que todavía no terminaron. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a pasar por el chat las preguntas para los que para los que no terminaron todavía. ¿Está? Y paso a la siguiente diapositiva. Listo, me dicen algunos, paso por acá las preguntas para los que no terminaron y paso a la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, esperen, le pongo el color blanco para que se vea bien ahí. Siguiente diapositiva. Ay, disculpen. Siguiente diapositiva. Y ahí termina su evaluación. Bien. Para esta diapositiva le doy 2 minutos. Contando desde ahora. Contando 2 minutos. Ahí pasé al chat las preguntas para que la puedan responder ustedes. Creo que ya está, dicen algunos. Ahí va contando. Piensen y revean las preguntas. Les queda 1 minuto y 20 todavía. A mí me queda 5 minutos para hacer la puesta en común. Revean las preguntas. Otro tip que les puedo dar, no se apuren en responder las preguntas. Lean bien qué es lo que me está preguntando la consigna, ¿sí? Respondan bien, piensen bien la pregunta, vean las opciones. Siempre hay una que la verdad que no es, siempre hay una que puede ser y siempre está la correcta, ¿sí? Así que un tip que le puedo dar es ese, que respondan tranquilos y no entreguen apurados, manejen la ansiedad, ¿está? Controlen y vuelvan a rever las preguntas, mírenlas, se respondieron bien y traten de no mirar su cronología. Las 5 parece que no pueden ver, esperen. Las 5 voy a copiar, voy a cortar y voy a poner acá. Espérenme que acá me quedó en color nomás, le cambio el color y listo. Ahí está, ahí tienen las 5 para ver, y las 6, las 7 y las 8. Traten de hacer solos, y sin mirar su cronología. La mayoría ya va terminando. Y 53 hacemos la puesta en común. Listo. Bueno, terminaron todos. Bien. A ver, empezamos entonces con la puesta en común. Ya finalizaron los 2 minutos. ¿Quién me puede responder qué puso en la primera pregunta? ¿Qué pusieron en la primera pregunta la mayoría? Decía, ¿qué ley establece grado de responsabilidad militar? ¿Quién puso la mayoría? La B, la A. Ay, Nelly, ¿sí? ¿Qué querés decir? ¿Puedo decir la uno? ¿Cómo?
A ver, alguien que me diga qué respuesta es la 1, por favor. ¿Qué ley establece grado de responsabilidad militar? Yo puse la A, la ley de punto final, porque es la que Bien. Sí. ¿Por qué? justifica. Sí, contame. A ver. Porque la ley de punto final era sacarle el poderío civil a los militares y juzgar a los militares por las violaciones a los derechos humanos que hicieron durante el gobierno facto. Bien, Eli, la respuesta que te voy a decir es que la respuesta correcta es la B. Ah, Acordate que durante la presidencia de Alfonsín tuvimos la ley de punto final y la ley de obediencia debida. La sí, ley de obediencia debida, yo le había comentado que era un término castrense que establecía sí, grados de responsabilidad militar, ¿recordás? Que se sí. decía que los que estaban más arriba establecían, digamos, órdenes a los subalternos y que por ahí los subalternos, vieron que por ahí es muy importante diferenciar las leyes, la de punto final, establecía las etapas de la demanda, o sea, los plazos de la demanda. La ley de obediencia debida establecía grados de responsabilidad militar. A veces se decía que los que estaban en un grado inferior, ¿sí? En las Fuerzas Armadas recibían amenazas o tenían que hacer caso a lo que le decían los de grado superior. Entonces la ley de obediencia debida que estableció Alfonsín establecía grados de responsabilidad militar. ¿Sí? La de punto final es otra. ¿Está de acuerdo la mayoría? ¿La mayoría? Sí, ¿Sí o no? profe. ¿Estamos? ¿Todos pusieron la B? Ahí te dice la devolución, Eli. Profe, ¿Sí? Bien, perfecto. Pregunta número 2. En 1983, ¿la deuda externa a cuánto asciende? A ver, ¿qué respondieron? A 56 millones de dólares. ¿56, 45 o 41? 45, yo puse 45. ¿Quién puso 45? 45. ¿Quién puso 45? ¿Me puede decir por qué? La respuesta correcta es 45 millones de dólares. ¿Sí? ¿Quién respondió eso y por qué? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién respondió eso Profe, y por qué? te Sí, había dado 10 años de plazo para pagar esa deuda. exacto, eso según Jairó, ¿verdad? Sí, Según Montserrat, Jairó, teníamos nosotros una deuda externa de 45 millones de dólares. Esa es la correcta. Buenas ¿Está? noches. ¿Quién respondió la 3? ¿Cuánto fue la inflación que dejó el régimen militar? 230%, Ya no me tengo que ir a... 430% o No, 159. ¿Quién me quiere responder? de mozo, ¿Por qué? pero A ver, me estaba doliendo Mariela, mucho la panza. 430, profe. muy bien. ¿Cómo adivinaste? Perdón, ¿cómo respondiste? Adivinaste, respondiste 430. Muy bien. Un tip, 430. Muy bien. Genial. Todos respondieron bien. ¿Por qué pusiste esa, Mariela? ¿Te acordás de tu cronología? Mariela, ¿quién pudo responder 430% y de cómo se acordó de la cronología o se acordaron de las clases que dimos? ¿Quién me puede responder, por favor? yo sí le digo, le miento, pero yo, o sea, yo anoté 430, pero viendo el porcentaje de inflación que en realidad le dejaron a Alfonsín, entonces supuse Siempre fue el una 400 en proximidad adelante. que digamos. Exacto. Era mucho, era demasiado la herencia que había recibido Alfonsín, y si ustedes se acuerdan, en una de las diapositivas yo le había dicho que era 400 para arriba. Bien, y bueno, el punto 4, ¿quién respondió? ¿Quién me puede decir? Es justamente lo que estuvimos repasando hoy, que ley tenía como objetivo el reordenamiento sindical. ¿Quién puso A, B o C? Bien, A, perfecto. Tenía el mismo nombre del ministro de Trabajo que había hecho el plan de proyecto, Ley Muchi, perfecto. Siguiente diapositiva y ya vamos. Las privatizaciones que permitieron al Estado renegociar la deuda externa, reducir la deuda externa e interna o permitir un ajuste fiscal. ¿Qué pusieron en las 5? Es la B, chicos. Reducir la deuda externa e interna. ¿Sí?
Eso según Montserrat Leiró. Yo les cuento que la privatización era para reducir la deuda externa y la deuda interna, poder tener un aumento de presupuesto y reducir la deuda externa e interna. Ahora, se me está por acabar el tiempo. ¿Quién es el primer ministro de Economía durante la gestión de Raúl Alfonsín? La número 6. Esta lo repasamos varias veces en la clase. ¿Quién puso en la 6? A ver. La C, ¿Quién fue el primer ministro de Alfonsín? Crispum, Muy bien, perfecto, correcto. ¿Qué levantamiento se dio en Semana Santa durante la presidencia de Alfonsín? Que es La, paradigmático en la historia. la cara pintada. Muy bien, ¿liderado por quién? Por Aldo Por Rico, Aldo Rico. el ejército. Perfecto. ¿Y el Plan Austral por quién fue lanzado? ¿Quién Juan responde? Vital, profe. Vital. Sale el otro apellido. Ruiz. Rubile, muy bien. Perfecto, muy bien. Respondieron súper todos. Genial. Estoy súper contenta. Muy buenas Aprobaron. las clases que también daba, profe, eso sirvió bastante. Bueno, me alegro mucho. Juan, ¿estás por ahí? ¿Cómo está, doctora? Bien, terminamos con el simulacro. Los chicos respondieron muy bien todo. Sí, estaba viendo, estaba viendo. La verdad, muchísimas gracias, doctora Elba, por tu predisposición de siempre. La verdad, Chicos, excelente las clases. Gracias, chicos, por estar. gracias. Así que se nos está por cerrar el Zoom. Sí, ya les deseo muchos éxitos, chicos. Yes. Estoy muy contenta de haberlos acompañado. La verdad, les deseo una súper éxitos y espero que nos volvamos a ver en la facultad. Muchísimas gracias a todas, que nos volvamos a ver. Un beso muy Gracias, grande. profe. Muchas Aprobados gracias, para todos. profe. Nos vemos. Mucho éxito Chau, a chau. todos. Hasta luego. Chao. Gracias, Salud. profe, nos vemos. Gracias. Espero verlos de nuevo. Nos vemos. Chao, nos Gracias. vemos. Millón de gracias. Gracias, profesora. Éxitos para todos. Vamos que van a probar. Vamos que ya están en la facultad. Nos vemos. Bye.